Hermanos, un feliz día, una feliz semana para cada uno de ustedes. Espero que hayamos disfrutado de un buen descanso. Qué hermoso es que después de vivir un feliz sábado, adorar al Señor en la mañana, en la tarde, compartir el Evangelio, venir al amanecer y adorar al Señor. En esta mañana queremos quizás hacer una introducción a la quinta trompeta. La Biblia nos indica acerca de la gracia, el amor de Dios. Dios se revela de una manera tan maravillosa con cada uno de sus hijos. Cuando nosotros hablamos de las trompetas, de hecho, estamos en el libro del Apocalipsis. Bueno, aunque claro, las trompetas están también en toda la Biblia. En Números capítulo 10 encontramos el origen de las trompetas. En el verso 1 y 2 Dios le dice a Moisés: hágase 2 trompetas y hágalas de plata, coja un martillo y hágalas. Y le dijo: haga 2. Y luego le indica el uso de las trompetas. Cuando suene una trompeta debe de reunirse todos los líderes de Israel. Todos los líderes de Israel. Pero cuando suenen las 2 trompetas, se va a reunir todos los líderes de Israel, todo el pueblo de Israel, el 100% de todos mis hijos se van a reunir. Estoy recordando sobre esto, no lo vi esta mañana, pero en Números capítulo 10, el versículo 9, cuando sonaban las 2 trompetas, entonces todo el pueblo se reunía y ellos inmediatamente albergaban en su corazón de que iban a ver la más gloriosa intervención divina en el cuidado del pueblo de Israel. Así que cuando sonaban las 2 trompetas, aquellos enemigos estaban viniendo para destruir al pueblo de Israel. Pero en ese momento mismo, cuando sonaban las 2 trompetas, en esta época Israel no tenía rey humano. Es Dios quien los dirige. Eran los santos ángeles directamente enviados por Dios. Así que ellos iban a ver toda la obra de Dios liberándolos. Y eso muestra un lazo muy estrecho de Dios con sus hijos. Así que encontramos en Crónicas 120 trompetistas. Encontramos la toma de Jericó y tomando la tierra de Canaán, las trompetas sonando y todo el pueblo gritando. En la última de las 7 vueltas, patriarcas y profetas, y el ángel de Jehová viene, toca los muros y ellos se desmoronan y Dios se entrega. Encontramos 120 trompetistas en Crónicas, los encontramos en los coros de la dedicación del templo, y encontramos tanto el uso de las trompetas en toda la Biblia, y ahora vuelven y cargan en el libro del Apocalipsis las trompetas. Y ahora tenemos las trompetas en el libro del Apocalipsis con unos mensajes muy directos de Dios. Cuando nosotros nos preguntamos, de hecho Dios es el que da las revelaciones acerca de las cosas que vendrían al futuro sobre la tierra. Él es Dios omnisapiente, todo lo sabe, todo lo puede, es Dios creador. Cuán difícil es para la mente del ser humano cuando dice: ¿y quién es Dios? ¿Y cuándo empezó Dios? ¿Y cuándo termina Dios? Porque nosotros estamos en un contexto en el cual somos creados, crecemos y morimos. Y ahora queremos nosotros, cuando hablamos, queremos pensar de la eternidad de Dios. La mente quiere medir a Dios como está en el medio de su contexto, dentro de su contexto, de nacer, crecer y morir. Y después del pecado así se volvieron las cosas. Pero ¿quién es Dios?
Cuando Dios empieza a hablarnos de sí mismo, de Él, lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, ¿qué pasó? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios nos habla de sí mismo, Dios dice: en el principio de cualquier cosa yo soy primero. En otras palabras, yo no soy dentro de la naturaleza creada. Cuando tomamos las galaxias, todo el universo, cuando tomamos la tierra, todo lo que existe, todo, Dios está fuera de todo. Fuera de todo está Dios, fuera, porque cuando Dios es por los siglos de los siglos, todavía nada es, ni nada hay. En un momento Dios ahora dice: voy a crear. Y Dios, dentro de su eternidad, ordena la creación. Empieza a aparecer todo, y el universo, y los planetas, y esta tierra. Y un día Dios creó la tierra. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En un principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Y de qué creó Dios la tierra? De la nada. Dios es el Dios que le habla ¿a quién? A la nada. A la nada. Lo que hay de intermedio entre Dios y las cosas creadas, lo que hay en el intermedio, el puente entre las dos, entre Dios creador y las cosas creadas, ¿quién será? ¿Qué será? La voz de Dios. Y dijo Dios, y fue hecho. ¿Qué era el hombre antes de ser? Nada. Y Dios lo ordenó. Lo que existe en el universo es el resultado del pensamiento de Dios. En la creación perfecta de todo, perfecta. Así que cuando nosotros podemos entender a Dios, lo entendemos en las limitaciones que tenemos nosotros, en la revelación de lo que Dios se ha mostrado para nosotros. Pero de una cosa estamos tranquilos, de que de lo que conocemos de Dios es tan suficiente para amarlo, para saber que nos ama, que nos creó, que eliminará el pecado por los siglos de los siglos, y que viviremos junto a Él por la eternidad, que Él vive y que Él nos creó. Ahora, cuando algunas personas piensan ¿eliminará Dios el pecado sobre la tierra? Cuando nosotros sabemos cómo aparecen todas las cosas por su palabra, ¿qué le impide a Dios? No nos destruyó a nosotros cuando entró el pecado, sino nos hizo de la nada. ¿Qué le costaba pronunciar una sola palabra? O en el silencio de su mente ordenarlo, y no habría ni un ser de todo lo que creó, o el ser humano que pecó no habría. Cuán grande es su amor al crearnos. Nos creó con tanto amor que cuando vino el pecado, y el pecado debe de ser destruido por los siglos de los siglos, el pecado es un intruso, apareció su misterio en la mente de ese ángel perfecto creado en el cielo. Y luego cuando caen nuestros primeros padres en la tierra y desobedecen a Dios, ¿qué tendría Dios algún impedimento de haber dado una orden y destruirnos eternamente? Pero cuán grande es su amor, que en vez de destruirnos,
Entonces, Él, en su plan, la misma deidad, en la unicidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, el Hijo, ahora promete venir y viene, y la humanidad tomada por Cristo es entregada por su divinidad, y Cristo mismo muere por nosotros, paga la deuda. Ahora, en la inmensidad del poder, la eternidad, dice el salmista que Dios en su morada, su trono es sobre los cielos de los cielos. Cuando se acaba todo lo del universo y es lo último de todo lo del universo, más allá está Dios en su trono. Gloria a Dios. Y por eso Él enamora a su iglesia. Él ha dejado su palabra también. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios nos ha seguido tratando a través de su palabra. Y cuando abrimos la Biblia, aquí está toda la palabra de Dios. Por eso, cuando abrimos la Biblia, oramos, nos colocamos en una disposición de escuchar su voz, y es Dios el que nos habla del perdón, su misericordia. Nos cuenta a través de los profetas las desgracias que ha habido como consecuencia del pecado. Muy bien, pero quería hacer una corta introducción. Así que cuando nosotros sabemos quién nos está hablando, la certeza de cómo Él conoce el futuro con antelación, miles, cientos de años, que naciese un rey, etcétera. Dios conoce lo que va a pensar dentro de la misma libertad de cada persona. Pero Dios conoce, así que Él es maravilloso al tratarnos con su grande amor. Así que Dios es eterno, creador, sustentador y redentor por la eternidad. Él es el que es y que era y el que ha de ¿qué? De venir. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8. Todo está bajo la autoridad de Dios. El pecado es un intruso y asimismo desaparecerá. Ahora queremos entrar un poquito a la trompeta y queremos avanzar con la quinta trompeta. Quería mencionar esta introducción porque ahora tenemos tanto gozo. El eterno Dios todo lo sabe. Él ha indicado para nosotros cosas que sucederían. Y de hecho estas estaban después de que Cristo Jesús ascendió al cielo y le entrega los mensajes al profeta Juan. Hagamos un paralelo entre dos cosas. Nosotros encontramos esa serie de 7 tan marcada en la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Cuántas iglesias? 7 iglesias. ¿Cuántos sellos? 7 sellos. ¿Cuántas trompetas? 7 trompetas. ¿Cuántas plagas? 7 plagas. Y encontramos esa serie de 7 tan extraordinaria en la Biblia. Como Dios dirigiría también a su iglesia hasta el día de su venida. Las iglesias y los sellos conservan el paralelo. También hay un paralelo en el asunto de tiempo entre la iglesia, el sello y la trompeta. Las copas, sí, están en un determinado tiempo, en el momento tan final a la venida del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de las trompetas son anuncios de Dios que le dicen a la tierra, le dicen a la iglesia que se ha apartado de los caminos del Señor,
que ha dejado la Biblia en este mundo occidental en que vivimos y en el mundo oriental. En la quinta trompeta, las trompetas son llamados de Dios que le dice a todo el globo de la tierra: hay gracia, hay misericordia, hay una sangre derramada en la cruz del Calvario, hay perdón de los pecados, hay oportunidad de nacer para el reino de los cielos. Está el poder del Espíritu Santo para transformar una vida. Gloria a Dios. Vuelve al camino que abandonaste. Vuelve al carácter de Dios. Por la gracia y la misericordia eres perdonado, pero debes de dejar el pecado. El Espíritu Santo desciende, bautiza al Hijo de Dios, lo llena de fortaleza. Y ahora la voluntad es fortalecida y se toman determinaciones para glorificar a Dios en el desarrollo de un carácter para el reino de los cielos. Eso es lo que anuncian las trompetas. A la vez que las mismas trompetas, mientras ellas anuncian esto, dan reprensiones a la tierra por causa del pecado y están envueltas también en señalamientos de derramamiento de sangre, guerra, destrucción, consecuencia de lo que ha hecho Satanás sobre la tierra. Y tristemente lo que sucede cuando la mente del hombre deja que Dios lo dirija y se somete a la voluntad del maligno en la tierra. Pero las trompetas son anuncios en toda la tierra del perdón y la gracia divina. Así que la iglesia, cuando el Señor se levanta de la cruz del Calvario, dio inmediatamente la orden. Lo dijo: porque toda autoridad me ha sido dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Satanás ya no podía reclamar toda la tierra para él. Ahora Cristo había ganado el derecho al derramar su sangre, de perdonarnos y comprarnos por su sangre. Así que cada hijo de él, salvo para el reino de los cielos, Cristo lo llama como un hijo de Dios activo en la tierra, misionero, un discípulo, es un apóstol del Señor. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos en todas las naciones. Y ahora el Hijo del Señor es una persona que anuncia la redención, la experiencia que ha vivido de su redención por Cristo Jesús, la comparte, la transmite. El gozo de Él, el gozo tuyo y el mío por nuestra redención, no podemos sacarlo de nosotros mismos y entregárselo a otra persona, no podemos. Pero en el gozo que nosotros vivimos, al compartirlo, el Espíritu Santo lo coloca en la otra persona y la otra persona glorifica ahora a Dios porque también le borra a él los pecados, lo compra por su sangre, le bautiza del Espíritu Santo, lo guía con los santos ángeles, le ilumina en el estudio de la Biblia y camina ahora para el reino de los cielos también. Gloria al Señor. Así que todo esto está envuelto dentro de las trompetas. Que cuando caen las plagas apocalípticas, a diferencia de las trompetas, es que cuando caigan las plagas apocalípticas, el Señor Jesucristo ha terminado su obra en su santuario, en el lugar santísimo. Y que la primera plaga que cae sobre la tierra significa que el tiempo de gracia terminó. Las copas mundiales y algunas de ellas también en sectores de la tierra, cuando ellas caen, anuncian que Cristo se ha retirado y ha terminado el juicio y que ahora el Espíritu Santo se ha retirado de la tierra. Y cuando el Espíritu Santo se retira de la tierra, ¿para dónde se va? ¿Qué significa que se retira de la tierra? Que no llama a nadie más. Se terminó. La gracia, el Redentor, el que borra el pecado, el que dice: hagamos ese trueque, ese cambio, dame tu muerte, tu vida de miseria, de pecado,
yo ya la pagué con mi sangre, entrégamela. Y entonces en el cambio Cristo entrega el perdón, el cuidado, entrega sus victorias, lo envuelve en su gloria y ahora lo hace un hijo para vivir por la eternidad, mientras que sea sostenido por el Espíritu Santo hasta que Cristo venga con poder y gloria. Ahora se retira del santuario celestial y ahora ya no hay sacerdote quien borre los pecados. El cordero que fue inmolado ahora se apresta para venir con el gran número de millones, de miriadas de millones de ángeles. Con trompeta del cielo descenderá y ahora va a levantar a sus hijos para el reino de los cielos. Ahí caen las plagas apocalípticas. Él la señala, el tiempo de gracia terminó. Así que en ese contexto de diferencia son las trompetas con las ¿qué? Con las copas o las plagas. Las trompetas son el llamado, ven a Jesús. Y como nunca antes la iglesia adventista ha sido llamada en el mensaje de los tres ángeles. En el mensaje del amor de Dios en toda su palabra para decirle al mundo, ven, ven. Antes de que sea demasiado tarde. El pecado tendrá su fin y es por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 9. Ahí se encuentra la quinta trompeta. Así que vamos a iniciar un poco la descripción de la quinta trompeta. Abran conmigo la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 9. En primera instancia, volvemos a recordar acerca de una estrella que cae ¿de dónde? Del cielo. Apocalipsis capítulo 9, el verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Vamos a tener mucho cuidado con esta trompeta porque es una de las de mayores descripción, que tiene cantidad de detalles. Y luego dice el verso 1 continúa, y se le dio la llave del pozo ¿de qué? Del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran ¿qué? Horno. Y entonces dice, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder a esas langostas, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran. ¿Cuántos meses? 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Qué cosas? Imagínense quienes quieren suicidarse ni siquiera pueden hacerlo. Pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como colas de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Repite otra vez el tiempo. Sobre ellos tienen como rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión.
El primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de este. ¿Qué cosa? Mire, cuando termina la cuarta trompeta, que la cuarta trompeta dice que algo oscureció la tercera parte de las estrellas, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte del día. ¿Qué cosas? Y la vamos a ver. Quizá la próxima vez que me corresponda, los domingos voy a dedicar para, o algunos sábados en la tarde, pedir un espacio. Pero cuando terminamos la cuarta trompeta, por eso es que dice que el primer ay pasó y quedan 2. Mire como dice Apocalipsis capítulo 8, el verso 12. Bueno, vamos al final, más bien el verso 13, porque no vamos a hablar de la cuarta trompeta. Pero sí dice el verso 13: miré y oí el ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz. Quizá en algunas versiones de ustedes diga: y vi a un águila que volaba. ¿Alguna versión dice esa? La suya. Muy bien. Entre paréntesis ángel, Biblia Jerusalén, Nácar, hay una cantidad de versiones y la inclinación mayormente aprobada es águila. Y vamos a ver una cantidad de asuntos que la Biblia indica de eso. Por ejemplo, cuando los castigos venían en los juicios, en Amós, por ejemplo en Mateo, donde están las águilas, donde están los cadáveres, están las águilas, indicando aquellos juicios sobre el pueblo de Israel. Venían estos ejércitos como águilas volando y destruían. Ahora, dice el verso 13: miré y oí un ángel o un águila que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ay, ay, ay. Esa palabra ay en el griego es hoi. Ay, ay, ay. ¿Qué sufrimiento viene? Imagínense lo que iban a traer en las últimas 3 trompetas. Claro, en la última nos encontramos envueltos en la gloria de Dios en su segunda venida y redimidos, rescatados, ascendiendo al cielo y viviendo por los siglos de los siglos. Pero ellas también son juicios y traían grandes consecuencias. Ellas están enmarcadas, las trompetas, entre la guerra, y la guerra trae hambre. Las viudas, los huérfanos, pobreza, ruina, incertidumbres. Pero dice: ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para caer, para tocar los 3 ángeles. Primero están los 4, estamos en la cuarta trompeta. Quedan 3 que son las 7. Y por eso cuando termina la quinta trompeta lo dice claro. Muy bien, vamos a continuar velozmente con la quinta trompeta. Cae una estrella del cielo. Verso 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Pero a diferencia, por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 8, el verso 10 y 11, cuando cae la tercera trompeta, es diferente la acción que comete esa estrella, porque en el tercer ángel cae del cielo una gran estrella y ella está ardiendo como una antorcha. ¿Sí ve? Y cuando esa antorcha cae, tiene un nombre y es ajenjo. Y ese ajenjo toca las aguas, no las seca, pero sí las envenena. Y la gente bebe esas aguas y muere. Eso es lo que está pasando en la tercera trompeta en el mundo occidental, en la tercera iglesia, que es Pérgamo.
caimiento de la verdad. Y ahora la iglesia que fue pura empieza a dejar los principios de la Biblia, pisotea los mandamientos. Cambia el perdón de Cristo en el santuario por un confesionario humano en la tierra. Le levanta adoraciones, dioses falsos, imágenes a los hombres en la tierra. La contamina, usa la Biblia, no la seca. Trató de eliminarla en la época de la Inquisición. Pero la Biblia dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que en el contexto de esa estrella de Apocalipsis capítulo 9, lo que tiene es la llave del pozo del abismo. ¿Y cuál es la llave del pozo del abismo? Aquí tendremos que detenernos un momento. Primero, cuando hablamos de la estrella que cae del cielo, lo podemos encontrar en el libro de Isaías, el capítulo 14, desde el verso 12 en adelante. Y ahora la Biblia narra de el mismo Satanás en la obra que haría sobre los seres humanos y la destrucción de la verdad y la justicia en los reinados de la tierra. Pero la gran estrella que cayó del cielo, ¿quién fue? Satanás. ¿Cómo caíste, oh lucero de qué? De la mañana. Tú que decías: subiré a las estrellas en lo alto y en el trono de Dios me sentaré. La lucha de Satanás es tomar el trono de Dios. ¿Cuál es el trono de Dios en la tierra? ¿En dónde está el trono de Dios en la tierra? La mente de los seres humanos. La lucha entre Cristo para devolvernos la vida otra vez como nos creó, puros y eternos. Y Satanás es querer tomar la mente del ser humano. Pero Dios nos creó con libre albedrío. Así que el ser humano determina. El Espíritu Santo lo llama. Satanás lo insta. Satanás ofrece la muerte, la desgracia, el dolor, la pérdida de la vida, las ruinas que vivimos en la tierra, y Cristo ofrece la redención, la restauración. Así que hay un llamado. Volvemos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 28, también 12 hasta el 16. Y cómo Satanás cae a esta tierra. La tierra, antes de ser organizada por Dios en el medio perfecto para que viviese el ser humano, estaba vacía y como más, y desordenada. Y como ese abismos o abismo. Y la Biblia habla de la deidad cuando dice: hagamos al hombre, y en la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía. Y entonces, en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, esa estrella que cae se le entregan las llaves ¿de qué? Del abismo, o el pozo del abismo, y lo abre. Quiere decir que algo vive en la tierra que le entrega ese pozo de abismo o muerte a los seres humanos. Vamos a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 18. Acompáñenme y vamos a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, el verso 18. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice Apocalipsis capítulo 2, el verso 18? Muy bien. Tuve un error. Apocalipsis 1, 18. Apocalipsis 1, 18 dice: el que vive, estuve como muerto, pero vivo
por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el que ha vivido y ha sido siempre coeterno con el Padre. ¿Recuerdan la experiencia de Job? Cuando Job sabe que está a punto de morir, sus hijos han muerto, su esposa lo abandona y está en esta incertidumbre, en toda su soledad, y su esposa le dice: bendice o maldice a tu Dios y muérete. Y Job levanta los ojos ¿a dónde? Al cielo, y dice: yo sé que ¿quién? Yo sé que mi Goel vive, mi Redentor, el que protege, el que cuida. Si en una familia hebrea se moría el esposo, una viuda, hijos, huérfanos, el pariente más cercano, pudiente, entonces da alimento, vestido, da educación. Job no tiene a nadie, y Job levanta los ojos al cielo, dice: yo sé que mi Goel vive, mi Redentor. Y cuando él se levante de la tierra, está diciendo Job: cuando Cristo venga y él muera por mí y venza la tumba, luego va a venir y me va a llamar. Y en Apocalipsis capítulo 1, el verso 18, entonces dice: el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Y ahora dice: y tengo la llave de la muerte y ¿qué más? Y del Hades. Es una obra antagónica en el mismo pozo del abismo. Cuando Cristo se levanta victorioso, tiene ahora el dominio sobre la muerte, que Satanás lo había adquirido, pero Satanás lo adquiere por causa del pecado para darnos la muerte eterna. Y Cristo, cuando se levanta victorioso de la tumba, tiene el dominio que tenía Satanás, pero Cristo lo tiene para entregarnos la vida por los siglos de los siglos a través de su perdón. Gloria a Dios. Ahora entendemos el conflicto de la lucha cósmica entre Cristo y Satanás, y en el cual nosotros podemos ser rodeados, cubiertos de su gloria. Podemos ser llenos de su amor y su perdón. Y cuando se le entrega esa llave en la quinta trompeta, ahora cuando nosotros estamos en la quinta trompeta, vamos a encontrarnos ahorita mismo en el desenlace de ella, todo lo que ha sido el islamismo sobre la tierra, el Islam. Y vamos a ver cómo Satanás, si trajo aquí a la tierra ese pozo del abismo, y estaba dado más todavía en el contexto de creer que los seres humanos tenían solución en sí mismos. Y la lucha de Satanás es lograr desaparecer en la mente la obra salvadora de Cristo para el humano, y que el humano confíe en que él en sí mismo pudiese retener la vida, cuando nuestra única oportunidad de tener la vida y conservarla por los siglos de los siglos es que mi Creador y quien murió por mí, Él nos perdone, y Él es el que nos entrega la vida por los siglos de los siglos. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida y la resurrección. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo que vamos a encontrar en la quinta trompeta es el mismo pensamiento de Satanás en el mundo occidental en la tercera trompeta, y en la quinta trompeta en el mundo oriental. En la tercera trompeta en este mundo occidental, a través de Roma en cabeza. Entonces el mismo engaño de Satanás
en el huerto del Edén, en Génesis el capítulo 3, cuando Satanás quiere llevar a Eva, al ser humano, a la desobediencia, Eva le dice, el Hijo de Dios dice, porque el día que de él comamos, ciertamente ¿qué? ¿Moriremos? ¿Y qué le dice Satanás? No moriréis, sino que seréis como ¿quiénes? Sino que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y entonces ahora Satanás ha seguido en toda la historia de la tierra tratando de que el hombre crea eso. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se está dirigiendo a la tercera iglesia, no, a la segunda iglesia, la tercera, perdón, el mensaje a Pérgamo, verso 14, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de ¿quién? De Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué más? Fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. ¿Cuál era el plan de Balac con Balaam? Por ahí ustedes lo van a encontrar en Números 22, 23, 24. Ahí está toda la historia. Y ahora estos reyes quieren tomarse al pueblo de Israel. Y Balac habla con el profeta Balaam. Ahora, ese rey pagano no conoce quién es Dios. Pero Dios dirige al pueblo a través de ¿quién? Del profeta. Y entonces ahora Balac tiene la certeza de que lo que obra en Israel es lo que dice ese hombre, el profeta. Así que Balac dice, si Balaam viene y maldice el pueblo de Dios, él va a ser un pueblo destruido. Pero es Dios el que dirige al pueblo, es Dios quien dirige a su iglesia. Y ahora nosotros entendemos los momentos tan difíciles que vivió Balaam, tan difíciles por la codicia. Mermó la relación con Dios, le dio supremacía a la riqueza del ofrecimiento del oro que le indicaba Balac para que fuera a maldecir al pueblo. Y conocemos la historia de Balaam, ¿cierto que sí? Primero, la asna en que iba él percibe la presencia de Dios en el ángel enviado por Dios, y no lo percibe Balaam. Y nosotros sabemos que cuando, bueno, yo no sé, pero imagínense que Balaam, siendo profeta de Dios, le dice a Balaam, voy a consultarle a Dios a ver si me da permiso de ir a maldecir el pueblo. Cuando Dios la cuida como la niña del ojo, es el centro de la atención de Dios en toda la tierra, su iglesia. Y entonces, eso es como cuando un joven o una joven de la iglesia, ¿verdad?, empieza a enamorarse de un joven o de una señorita que no conoce nada de Dios. Y entonces viene y le dice, pastor, yo tengo tal amistad y quiero que usted me ayude para que Dios me muestre a ver si eso es lo que me conviene. ¿Se pueden imaginar? Cuando Dios ya le ha dicho, no os juntéis en qué, no os juntéis en yugo desigual. No os juntéis. Dios ya lo había dicho. ¿En dónde? Dios ya lo había dicho en su palabra. Y Dios ya lo había dicho en su palabra, no os juntéis en yugo desigual. Y a veces
los seres humanos queremos que Dios nos aprobara aquellas cosas que no tienen para nosotros ninguna bendición y van a ser una destrucción. Y entonces todavía Balac, si nosotros miramos el contexto, Balaán le da el secreto a Balac para que venga perdición sobre el pueblo de Israel. Mira, todos estos muchachos, todas estas muchachas que ustedes tienen aquí hermosas, déjenlas que ellas invadan el campamento de los israelitas y los muchachos formen hogares con estas damas de acá. Y esas damas inmediatamente empezaron a bajar falsos dioses, ídolos, a cometer fornicación, formar hogares desordenados, sin el principio bíblico del matrimonio. Y ahí vino la perdición de Israel. Así que todas estas cosas están en los paralelos de lo que el enemigo quiere hacer sobre la tierra. Y apenas sale, apenas lo hace, cuando dice que se le entregan las llaves del pozo del abismo, apenas lo hace, sale del pozo una densa humareda que oscureció la atmósfera. Pero antes de esto todavía quiero regresarme, porque leíamos del mismo pasaje que dice: pero tienes ahí a quienes, en Apocalipsis 2, el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Y cuál es la doctrina de los nicolaitas? No era más que el inicio en aquella época en que se negaba la naturaleza de Cristo en su humanidad, pero a la vez era aquella misma filosofía llamada de los gnósticos. El verdadero conocimiento, pero el verdadero conocimiento es Dios, quien es la verdad. Y esta doctrina entonces ahora traía la misma doctrina de la inmortalidad de Satanás, cuando le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén: si ustedes pecan, no mueren, sino que serán convertidos ¿en qué? En dioses. ¿Y cuál es el centro de la doctrina de los nicolaitas? Del gnosticismo llamado. ¿Cuál es? Una persona que está viva ha vivido atrás y ha vivido y ha vivido y ha vivido. Y si llega a morir ahora, entonces al morir ahora va a reencarnar en un animal, en otro mejor, en otro mejor, en otro mejor, hasta que va a ser un maestro perfecto. Entonces ahora esta doctrina le está negando al humano el desarrollo de la fe en su creador, redentor Cristo, al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Le desvía la mente en una confianza propia y única de un desarrollo falso en el ser humano, y se aparta de recibir el perdón de Cristo, se aparta de tener la confianza en la resurrección de Cristo, se aparta de glorificar a Dios su creador, y se hace independiente, donde es falsa esa doctrina, y lo lleva al pozo del abismo de la muerte por los siglos de los siglos. ¡Qué desgracia ha traído Satanás sobre la tierra! ¿Qué pozo del abismo está ahora en el mundo oriental con la quinta trompeta? Son las 7:10 de la mañana. Entonces, la próxima vez que le corresponda a este servidor, seguiremos en la quinta trompeta desde el verso 2. ¿Y cuál fue ese pozo del abismo? Que habiendo venido aquí con el llamado inmortalidad del alma, con el
imperio religioso de Roma trajo también la misma filosofía a través del llamado juicio del infierno. Agustín de Hipona fue quien trajo esto para la Iglesia Católica, que la persona se hacía justa por sí misma, así que la persona tenía las características de limpiarse ella misma, y se le llama una justicia infusa, por llamarle, que la generaba en sí misma la persona. ¿Cuánto tiempo se demoraría una persona para hacerse justa? Mucho tiempo. Y si moría una persona antes de ser justa, no hay problema. ¿A dónde va a ir? Al purgatorio. ¿Sí ve? Oraciones, y lo van a sacar ¿de a dónde después? Del purgatorio. ¿Y a dónde lo van a mandar? Al cielo. Si vemos a Satanás en el huerto del Edén. Si tú pecas, ¿no qué? ¿No morirás? Y viene el engaño y se ha regado en todo este mundo occidental, en la parte de la tierra occidental. Y la gente entonces cree que a través de obras, de oraciones, de ritos, le es entregada una vida eterna, cuando es falso. Necesitamos vivos aceptar a Cristo y su bondad y su misericordia, porque Él es la única fuente de vida y de perdón por los siglos de los siglos. Él es el que trae descanso y Él es su misericordia. Es Dios santo y sublime que eliminará el pecado por los siglos, pero es Dios quien es misericordioso, bondadoso, el que no quiere la muerte del impío, sino que el inicuo deje su mal camino, el que vendrá con poder y gloria y levantará su iglesia para el reino de los cielos. Que la vida está en que Cristo nos perdone y, bautizados por el Espíritu Santo, caminemos en una vida transformada para el reino de los cielos. Este mundo necesita saber que Cristo lo ama, que en Cristo hay vida por los siglos de los siglos. Hay mucha gente perdida ahora, y que Cristo la ama y que nos llamó a nosotros y nos ha dado el perdón por su sangre, y entonces nos hizo ese pueblo de reyes y sacerdotes para anunciar allá a las tinieblas la luz admirable de ¿quién? De Cristo Jesús, y gozarnos que en Cristo el esposo, la esposa, el hijo, la hija, toda la iglesia, cuando termine ahorita que estamos al final de la historia de la tierra, seamos levantados para heredar las mansiones celestiales y adorar cara a cara a nuestro Dios. Así que vamos a anunciar con tiempo cuando vamos a continuar, y la siguiente vez que me corresponda aquí, entonces terminaremos con la quinta trompeta. ¿Les parece bien? Gracias a Dios porque Él nos revela las cosas que vienen ocurriendo en el mundo. Ahora, si encuentran algo de las guerras llamadas santas, si encuentran algo de todos estos asuntos, lean lo que puedan y nos va a servir para el siguiente tema. Dios les bendiga. Va de pie, por favor, vamos a cantar. Queremos darte gracias porque en toda esta lucha entre el bien y el mal nos revelas siempre tu gracia, tu misericordia, que la vida de nosotros está en tu perdón, en el bautismo del Espíritu Santo y la conducción que nos das en tu palabra. Gracias porque con siglos de antelación has indicado para tu iglesia los sucesos que vendrían en la tierra, las intenciones del maligno para la perdición de los humanos. Pero gracias porque el Espíritu Santo hoy
Bautiza con poder a toda la iglesia. Y nosotros, con el gozo en nuestro corazón por tu perdón, por tu gracia, tu misericordia, porque nos has hecho vidas nuevas para el reino de los cielos, podemos entonces, llenos del Espíritu Santo, tener contacto con tantas personas que ahora te conocerán, aceptarán a Cristo, serán perdonados, guiados por el Espíritu Santo también. Y muy pronto viviremos ese día en que la muerte será destruida y nunca más una lágrima. Y entonces los engaños del maligno y él mismo terminará por los siglos de los siglos. Y ahora, tú, oh Dios bendito y creador, digno de ser adorado por los siglos de los siglos, te rendiremos loor, te adoraremos con ángeles, cantaremos y te adoraremos por los siglos de los siglos. Colocamos nuestras familias, la vida, la salud, todo lo que somos bajo tu asistencia. E imploramos en este día el bautismo del Espíritu Santo, para vivir entonces un pueblo apartado para el reino de los cielos. Concédenos una mente hábil para percibir los engaños del enemigo, dejarlos de lado y seguir la senda de justicia para la vida eterna. Colocamos bajo tu asistencia a todos nuestros hermanos y tu iglesia en el mundo entero, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados.